Vivimos el problema de la inseguridad en el país. Todos tenemos un problema con la inseguridad, pero no es solo con la inseguridad del crimen, también es con la inseguridad de aquellos que deben protegernos y abusan el poder en contra del pueblo. El pueblo debe unirse con el pueblo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué ustedes pueden hacer por vosotros que vosotros no puedan hacer? Que lo que el gobierno no hace por nosotros, lo que el pueblo puede hacer por el pueblo, lo que el gobierno no hace por nosotros, el pueblo puede unirse. Tenemos estos parásitos que andan meridionando nuestras vidas, metiéndose donde no deben meterse. Muchos de nosotros hemos sido disciplinados. No largamos una lágrima cuando muere un familiar nuestro. Por esencia, mi sangre es fría. Por esencia, creo en algo más allá de la propia raza humana. Muchos de aquellos que quién sabe tengan dones son personas que descienden o tienen ADN de razas alienígenas. Ya que solo me pude concentrar entre los reptilianos y no he conseguido nada sobre los septiloides, sobre los inseptiloides, para determinar si es algún tipo de... Hace poco me puse a pensar de formas homogéneas de vida y me puse a pensar en las hormigas, pero cuando me puse a pensar en la inmortalidad, también me puse a pensar en formas físicas en que todos eran iguales. Ahora, si todos eran iguales, sería que hubiera alguna característica que, que los hiciera de alguna forma, digamos, no sé, pero tanto en la Biblia, tanto en otros libros y tanto en Madame Blavatsky existe el argumento de que sí hubo dos primeras razas
que eran homogéneas. En la mitología hebrea habla de una raza que tenía doble cara y que estaban pegados a la espalda. Eso me hace determinar que en ese tercer término o raza eran todos iguales, pero tenían una condición que los identificaba, así como nos identifica a nosotros humanos en el género humano masculino y femenino, en que las primeras supuestas razas en que existieron en la Tierra eran ciertamente razas que eran homogéneas, pero todavía no encontré respuesta a la pregunta, lo que me lleva a más respuestas y a tener que leer más y llegar a más entendimiento. Ahora les hablo desde las sombras y bueno, les voy a hablar un tema ahora que es sobre la prehistoria, las guerras, los asesinatos. No voy a hablar sobre la prehistoria, pero les voy a hablar que todo matemáticamente en este mundo ya por sí solo está calculado. Todo está calculado para que todo suceda de la forma que sucede. Si en este momento una persona está siendo asaltada, asesinada, violada, robada, si están entrando en su casa, si están matando a alguien, si muchos hechos que pueden estar ocurriendo ahora, todos esos hechos se dan porque todo está dado para darse, todo está calculado para que se dé. Entonces, si alguien aprieta el gatillo de una pistola, seguramente esa persona entró en un nivel de estadísticas. Acuérdense que una persona no es un asesino hasta que mata otra persona. Pero cuando esa persona es peor que un animal y debe ser muerta para el bien de la humanidad, eso ya no debería ser considerado un asesinato. Debería existir en un país como este la pena de muerte, y la pena de muerte lamentablemente tendría que ser sistemáticamente. La mejor opción sería la horca, ya que no podríamos utilizar el gas, porque el problema de utilizar el gas o de utilizar químicos es que nos culparían por algo que fue hecho en el pasado. Lamentablemente,
hacer uso del gas, las acciones de limpieza en un país como este, donde la democracia desapareciera y no fueran políticos que gobernaran y sí idealistas, que fueran nacionalistas y socialistas, comprendiendo el socialismo dentro del nacionalismo y el nacionalismo dentro del socialismo, y para así eliminar nuestros enemigos del lado de la izquierda, tanto socialistas como comunistas, porque sabemos que los comunistas están para degradarnos. Ellos son el peor mal que pueden existir en nuestra historia. Los cristianos, los judíos, los gitanos, los homosexuales, los indeseables, todos aquellos que estén contra la libertad de, de la intelectualidad en el ser humano, y que el ser humano de parte de ellos no quieran que llegue al nivel del conocimiento verdadero y la razón, y solo para ser engañados por estos mismos, que deben ser erradicados de una forma, y que la política en Uruguay debe cambiar para una seguridad mejor para nuestros ciudadanos, con leyes mejores, leyes que sean a favor de la pena de muerte, leyes que sean a favor del aumento de la menor edad para que puedan ser juzgados como mayores, y medidas de seguridad, no tanto como la policía, oponiendo opresión o hasta usando abuso de autoridad. La presión de repente no tanto. El abuso de autoridad causando más una falta de inseguridad en el propio pueblo uruguayo, que estos no deberían hacer. Pero los propios religiosos cristianos de esta república son los que tratan de hacer nuestra vida un infierno. Terminemos de eso con una vez y déjenos en paz.